Tengo el privilegio de dar el último mensaje del año. Quiero empezar haciendo una advertencia acerca de los tiempos que vivimos y de qué manera debemos tener cuidado. Cuando yo empecé a conocer la palabra, yo era muy joven, tenía 18 años. Y en esa época todas las cosas han cambiado, las cosas tecnológicas han cambiado, el mundo cambió. Hace ya casi 30 años. Todo esto que nosotros tenemos ahorita, la posibilidad de que un mensaje quede grabado, eso no era común. Eso solo las mega iglesias tenían esa posibilidad y la mayoría de las grabaciones iban en audio. Video era por allá para las convenciones y cosas así. Las iglesias locales no grababan nunca un mensaje. No quedaba grabado. Pero había un fenómeno que recuerdo que era muy frecuente. Era algo muy frecuente. Cuando uno invitaba a alguien a la iglesia, a la congregación, a la reunión, la gente salía y le decía, oiga, ¿usted le contó mi vida al pastor? Y no había sido así. El pastor predicaba algo que preciso, pum, le calaba. Llega, y eso era muy frecuente, realmente pasaba mucho. Hoy en día ve que eso casi no pasa. Ahora tenemos muchos mensajes grabados. En audio, en video, hay material, hay estudios. Y eso es bueno. No vamos a negar que es bueno, como tener una Biblia que podamos descargar al celular. Antes, si usted quería una versión de la Biblia, le tocaba ir a comprarla. Y había versiones de la Biblia que tocaba encargarlas, no eran baratas. Hoy en día usted puede descargarla al celular. Es una herramienta muy buena. Pero todo lo que el hombre crea a la larga, si no tiene el control, termina por esclavizarlo. Y lo mismo pasa en el Evangelio. Hoy en día hay una abundancia de mensajes, abundancia de enseñanza, abundancia de palabra, abundancia de cosas en la red. Y entonces el ministro ya no tiene la necesidad de hacer lo que hacía 25, 30 años, 40 años, 100 años, que cuando necesitaba dar un mensaje tenía que arrodillarse y orar y buscar el corazón del Señor para saber cuál era la necesidad de la congregación, porque hoy en día está a un clip de distancia la respuesta. Entonces yo quiero saber un tema, venga a ver qué dice tal hermano, venga a ver qué dice el ChatGPT sobre este tema. Y como cualquier cosa que es buena y que Dios creó en exceso es mala también. Si usted se pone a comer mucho, el alimento usted lo necesita y todos necesitamos comer. Pero si usted come mucho, se va a enfermar. Si usted come muchas vitaminas, se va a enfermar. Si come mucha proteína, se va a enfermar. Si usted come muchos carbohidratos, se va a enfermar. Si toma mucho líquido, se va a enfermar. Son cosas que son buenas, son necesarias. Pero si no tiene usted la medida adecuada, se enferma. Y como hoy en día encontramos tantas cosas en las redes, estamos dejando la dependencia de Dios en muchas cosas para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos corrija. Y tenemos un ruido constante en nuestro ser. Todo el tiempo estamos escuchando algo. Y el silencio es parte fundamental de la obra del Espíritu Santo. A los hombres que Dios quería formarlos los llevó a lugares apartados y en silencio muchas veces. Pero estamos en un mundo muy ruidoso. Todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay sonido, todo el tiempo estamos escuchando algo. Y ahora está más complicada la cosa. Hay una tendencia. Hay hombres que se han forjado un buen nombre dentro de la iglesia. Personas que algunos están, otros ya partieron con el Señor. Personas como Billy Graham, personas como John MacArthur, personas como John Piper. Son personas que
Ya partieron 2 de ellas, otro está y hay otros más. Que como quiera que sea, la iglesia reconoce que a pesar de que tenga alguna diferencia, son personas que se han forjado un nombre por su testimonio y por la palabra que han trazado. Entonces hay una tendencia en las redes a colocar el nombre de estos personajes y a veces plagiar la voz con la que los doblan para poner enseñanzas que esos hombres jamás dijeron. Entonces usted abre el video y dice, venga a ver qué opina tal hermano sobre tal tema, y ve la cara del hermano y escucha la voz con la que doblan al hermano y dice, venga a ver qué dice el hermano sobre este tema, y muchas veces no es el hermano. Quiero decir esto al respecto de un mensaje que compartieron esta semana. Esto no es un ataque a la persona que compartió esto porque había podido ser yo, eso nos pasa a todos, o sea, es para que entiendan la idea. Esta semana compartieron la visión de John MacArthur sobre la Navidad. Pero si usted conoce suficientemente el ministerio de John MacArthur, se da cuenta que esa no es su visión sobre la Navidad. Que John MacArthur es un pastor reformado y ellos celebran la Navidad. Y el video hablaba en contra de la celebración de la Navidad. No es la visión de John MacArthur sobre la Navidad. No estoy defendiendo la Navidad, yo no la celebro, pero quiero poner el tema acá, porque es un peligro que es inminente para todos hoy. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver al Señor y tenemos que volver a la oración para buscar la respuesta. Y claro, no está mal escuchar todos esos recursos que hay en las redes, eso es fabuloso. Pero eso se nos puede venir en contra cuando hay una dependencia de eso. Porque a pesar de que sea de verdad John MacArthur, no todo lo que dijo John MacArthur yo le puedo decir amén. Ahora peor que están diciendo cosas que él no dijo. Estamos en un tiempo peligroso y se va a poner más peligroso. Y muchas cosas nos van a tomar por sorpresa. Pero ese tiempo es peligroso si nosotros estamos en nuestra propia vida. Todo el Apocalipsis, si usted lo ve bajo el hombre natural y ve las bestias, y ve los truenos, los relámpagos, las trompetas, las plagas, todo eso es terrible. Si usted lo ve desde un punto de vista natural, da miedo. Pero cuando escribieron el libro del Apocalipsis, los primeros versículos dice, bienaventurados los que oigan y escuchen las palabras de esta profecía. Ese mensaje de Apocalipsis no era un mensaje de terror, era un mensaje de esperanza. Era un mensaje de esperanza para un pueblo que estaba siendo perseguido, a los cuales los llevaban presos por causa de la fe. Porque el mensaje es, al final de todo este dolor de este mundo, Cristo vence. Y el bien vence. Ese es el spoiler de la película. Cristo vence. Y tenemos que tener esa certeza y esa fe. Dios nos llamó y nos redimió, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor, por su misericordia. Y Dios se propone hacer una obra en cada uno de nosotros. Y Él la va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y tenemos que tener esa certeza, que Él lo dijo y que Él lo hará. Y con esa misma visión nosotros nos miramos unos a otros tan débiles, tan necesitados, tan torpes, tan indisciplinados y tan malos. Y si usted lo ve en las reuniones, viva con el hermano 8 días, se va a dar cuenta que es peor. Y lo digo por mí. No, es peor. Pero Dios no lo ve así, porque Dios lo ve a través de su Hijo que es perfecto. Así lo ve el Señor. Y así tenemos que mirarnos unos a otros. Entonces, han cambiado las cosas en los últimos 25, 30 años. Y veo yo que es algo exponencial. La ciencia ha aumentado en los últimos 200 años de una manera increíble.
En 1789 George Washington tuvo que viajar desde Virginia hasta Nueva York, que son nomás 320 kilómetros, y le tomó 8 días en barco. Ahora, lo increíble es que estamos hablando de una persona que fue del siglo XVIII. Al apóstol Pablo le hubiera tomado casi lo mismo, viajar esa misma distancia. Y a los vikingos casi igual. En 3.000, 4.000 años el mundo no adelantó mucho en tecnología. Unos cambios. ¿Cuánto nos cuesta ahorita viajar 320 kilómetros? En carro tal vez que unas 4 horas. ¿Cuánto puede viajar una persona en un avión? Le puede dar la vuelta al mundo en un día. Los satélites le dan 80 veces la vuelta al mundo en un día. Eso pasó en 200 años. Y ahora se está poniendo más complicado porque nos inventamos una tecnología que ya toma decisiones propias. La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de decidir y ser autónoma. Y es un peligro, no por la tecnología en sí, la tecnología no es mala, es un peligro por el corazón del hombre. Y la corrupción que hay en el corazón del hombre y los que manejan esas cosas. Entonces viene épocas de mucho engaño. La ciencia ha aumentado. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 12. Capítulo, hermano. 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces dice que hay unas palabras que Dios le dio a Daniel que quedaron selladas hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin iba a haber unas características, 2 menciona ahí. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y corremos hoy en día? Hace 500 años, hace 1000 años, el hombre se demoraba 8 o 15 días para recorrer. En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando a María y a José les tocó salir huyendo para ir a Egipto, a ellos les tocó conseguirse, en esa época les tocaba. No es como lo pintan en las películas que ya sale María y la montan en un burrito y va ella montada en el burrito. No, eso era una caravana, tenía que ir una caravana porque era en el desierto, tenían que llevar víveres y por lo menos 3, 4 camellos. Y ellos eran muy pobres. Pero antes de eso vinieron 3 sabios de Oriente y les trajeron unos presentes. Y es muy probable que con esos presentes ellos hayan costeado ese viaje, porque ese viaje no era barato. Ellos tenían que salir huyendo porque venían a buscarlos para matar al niño. Ustedes saben, es la historia de lo que en estos días el mundo está celebrando. Y eso eran meses. Una caravana por el desierto. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, es rápido. Corremos de aquí para allá. Y entre más cosas nosotros nos inventamos para descomplicarnos la vida, resultamos complicándonos más la vida. ¿Es malo los inventos? No, nosotros no podemos estar en contra de la tecnología. Hay algunos grupos de creyentes que han huido de la tecnología y se van a ir por allá en algún lugar alejado de la tecnología. Yo he conocido algunos. La tecnología no es mala. El problema siempre es el corazón. Siempre. Entonces la gente está corriendo de aquí para allá y nosotros mismos estamos en afanes todo el tiempo porque la vida moderna exige que estemos de afán corriendo y parece que el tiempo no alcanza. Muchos correrán de aquí para allá. Estamos viendo eso claramente.
También la gente no tiene una firmeza sólida en lo que cree y están cambiando de posturas cada 8, 15, 20 días, porque salen en la misma iglesia, salen doctrinas atractivas cada rato, que seducen a las almas inconstantes y la gente corre de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. Y la ciencia ha aumentado exponencialmente. Piensen lo que había hace 20 años, 25 años. Nosotros los que somos un poco mayores sabemos que cuando éramos jóvenes uno por lo menos se sabía unos 10, 12 números de memoria. Que había el de la mamá, el de la casa, el de la tía, el de la abuela, sabía unos 10 números telefónicos de memoria. Sabía el cumpleaños de los familiares más cercanos, por lo menos. Para un cálculo uno todavía llegó a utilizar el lápiz y el papel para sumar, para restar. Uno iba a la tienda del barrio y el señor era con su papelito y escribía muchas veces en la cabeza. Hoy en día ya no. Y nos hemos vuelto tan inútiles. El otro día nosotros compramos algo, no me acuerdo qué era, y la muchacha no solamente no pudo, era algo sencillo, era algo como pagar un almuerzo de 10.000 con un billete de 50.000. Un almuerzo de 13.000 con un billete de 50.000. Y ella no supo hacer el cálculo en su mente. Pero lo peor de eso es que no sabía ni qué operación hacer en la calculadora. No sabía qué operación hacer. Así estamos. Y la educación cada vez es menos exigente. Porque se volvió un formato y se volvió un negocio donde no importa que los muchachos aprendan, sino que pasen cursos para tener personas que tengan un título de algo que no son. Y si tiene dinero, peor. Mucho profesional se gradúa es porque tiene plata. Entonces la ciencia aumentó. Quería hacer esa advertencia para que dejemos esa dependencia, aunque parezca buena, estar escuchando mensajes todo el tiempo y opiniones de terceros. Es necesario, no podemos pararnos en una posición soberbia y pensar que nosotros no necesitamos lo que otros tienen. Pero tiene que haber una línea muy delgada entre lo que es tener en cuenta la opinión de otro y lo que es depender del concepto de otro. Quiero que veamos la primera carta de Juan. Esperen porque no, se me perdió el versículo. Ya les digo cuál versículo. Pero 18 de qué capítulo, hermano? Sí, mi hermano, gracias. Ese era. Hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense que Juan escribió eso hace casi 2000 años. Versículo 18, 2:18. Juan escribió esto hace casi 2000 años. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra tiene dos connotaciones. La primera, que es alguien que se opone a Cristo. Pero la otra connotación es alguien que se pone en lugar de Cristo. Parece Cristo, pero no es Cristo. Eso también es un anticristo. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y si nosotros lo tomáramos literalmente, han aparecido muchos falsos ungidos. Y pululan los falsos ungidos. En esa época ya era una realidad. Porque nosotros tenemos que entender que hay unos días proféticos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Y según el calendario hebreo, más o menos llevamos 6.000 años de la creación. Y el Señor creó el mundo en 6 días. El Señor vino al finalizar el 4.º día, que era el 4.000 años de la creación. Y después de eso empezaron los últimos días, que son los últimos 2 días proféticos. El 5.º y el 6.º. Son 2.000 años. Son los últimos tiempos. Y estamos esperando el día del Señor. No sabemos cómo venga completamente y hay muchas disputas sobre eso. Yo no voy a entrar en ese tema escatológico. Pero es claro que estamos en los últimos tiempos y que esto va aumentando. Puede ser que pasen unas semanas, unos meses, unos años, unas décadas. Nosotros lo vemos temporalmente porque nuestra vida es tan corta, 80, 90 años. Pero ya eran los últimos tiempos en la época de Juan. Porque eran los últimos 2 días proféticos. Y surgen anticristos. Personas que se rebelan contra Cristo o personas que quieren tomar el lugar de Cristo. ¿Y de dónde salen ellos? El versículo 19 dice claramente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salen de la iglesia. Algunos piensan que el anticristo es un personaje que va a ser por allá un político poderoso por allá de no sé dónde. Pero Juan está diciendo acá que el anticristo sale de la iglesia. Y es claro. Es una persona que aparenta piedad. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y a veces nosotros tenemos mucho cuidado con una persona que abiertamente se muestra contra las cosas de Dios. Pero nos descuidamos cuando alguien viene a hablarnos en nombre de Dios. Y todo lo que nos vengan a decir en nombre de Dios lo aceptamos y lo recibimos. Por eso la dependencia del Señor y de su palabra. Ni siquiera a mí. Pablo mismo dijo: si yo vengo y les predico otro evangelio, yo sea anatema. Pablo no estaba haciendo que la gente pusiera sus ojos en él, porque él entendía que en cualquier momento él podía desviarse de la fe. Cualquiera de nosotros le puede pasar. Entonces necesitamos hacer una sana dependencia del Señor. Y esa sana dependencia del Señor nos lleva a una dependencia de unos con otros. Ahora Juan da acá el antídoto para eso. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué conocen? Todas las cosas. ¿Por qué conocen todas las cosas? Porque se metieron a profundizar, hicieron el estudio bíblico de no sé qué, no, porque tienen la unción del Santo. Porque tenemos la mente de Cristo. Y como nosotros recibimos la mente de Cristo, conocemos todas las cosas. Ahora, ¿quiere decir que usted ya sabe todas las cosas y que usted no necesita que nadie le enseñe? Tenemos que poner esto en contexto. Usted va a necesitar saber lo que necesita saber en el momento. La realidad que usted vive en su situación, ese es el conocimiento que Dios le va a revelar a usted en ese momento. Por eso es tan peligroso el camino del conocimiento. El conocimiento no es malo. Debemos buscar el conocimiento. Pero la gente que sigue el camino del conocimiento y piensa que crece más por tener más conocimiento, está apuntando mal. El conocimiento es necesario, pero el camino es Cristo. Y el conocimiento debe servirnos para aplicarlo a la vida diaria, y si yo no puedo aplicar lo que sé a mi diario caminar, no me sirve de nada. Solamente es una cosa que me envanece sobre los otros. El Señor nos revela todo lo que necesitamos, es una promesa. Todo lo que usted necesita para su diario caminar, Él se lo da, en Él. Y dice ahí también el 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Yo veo en este tema escatológico
también muchos peligros. Unos hombres dicen que es de una manera, otros dicen que es de otra manera, y la gran mayoría de veces son conjeturas de lo que uno entiende y de lo que el otro entiende y cómo ve las cosas. Pero que nosotros podemos afanarnos por algo que no sabemos y ni siquiera vemos con nuestros propios ojos. Tenemos que afanarnos es hoy, por vivir hoy, porque el Señor dijo, bástale a cada día su propio mal. Y si el Señor quiere revelarnos en algún momento que tenemos que movernos, que tenemos que salir, Él nos lo va a revelar. Andemos día a día, es un descanso en Él. La gente que se mete a estudiar esas cosas y esas señales se enreda en eso. Y eso es peligroso. No está mal conocerlas, pero si el Señor no le quiere abrir a usted el libro y está sellado, no lo busque en su razonamiento, porque el único que puede abrir el libro es el Señor. Yo puedo enseñarle acá todo lo que quiera y pararme acá y darle toda la instrucción que quiera, pero si el Señor a usted no le abre el entendimiento, usted no logra entender nada. Y si el Señor a usted le abre el entendimiento, usted va a ver cuando yo le diga algo que no es del Señor. Porque va a pasar. O el que sea que se pare acá. Es una promesa a la cual la mayoría de la iglesia yo veo que le tiene miedo. Dice acá el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, en este término y en este contexto, el término tiene que ver con confesarlo, es mostrarlo. No es proclamarlo, sino confesarlo. Cuando una persona dice que cree en el Hijo, debe andar como anduvo el Hijo. Y el fruto del Hijo se empieza a ver en su vida. Porque el que dice creer en Él, debe andar como Él anduvo, dice la Escritura. Eso es confesar. Cuando su vida puede demostrar que usted cree en el Hijo, eso es confesar al Hijo. Entonces la persona que vive según esa regla no va a ser engañada. Porque Dios promete que el que quiera vivir como Él vivió, Él lo va a guardar del engaño. Entonces no busquemos conocimientos tan profundos si no es lo que el Señor nos pone en el corazón por querer tener conocimiento en la cabeza. Más bien busquemos aplicar lo que sabemos a nuestra vida, a nuestro diario caminar, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, al estudio. Dice el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El Evangelio es sencillo y es profundo. Y podemos estar desviándonos de la verdad por buscar cosas nuevas y novedosas. Y pululan los falsos maestros que enseñan cosas nuevas y novedosas. Una revelación nueva. Y claro que la revelación es progresiva, eso es verdad. Pero es progresiva por nuestra condición. Porque nosotros nacemos de una condición de pecado y tenemos que ir caminando hacia la luz, entonces Dios va abriendo. Pero esa revelación nunca cambia. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y esa es una promesa a la cual los cristianos le tienen mucho miedo. ¿Y por qué? Porque escuchar directamente la voz de Dios implica que yo tengo que morir. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la palabra de Dios efectúa una obra en nosotros que da muerte al hombre natural.
Si usted quiere escuchar la voz directa de Dios, tiene que estar dispuesto a que Dios acabe con el ser natural que hay en usted, que se opone a Dios. Y no tiene necesidad de que nadie le enseñe, no dice, usted no debe dejar que nadie le enseñe, no dice, no tiene necesidad. ¿Cómo funciona esto? Nosotros hablamos que en el término hebreo el varón libre era aquel que no tenía necesidad de trabajar, sin embargo Dios nos mandó trabajar a todos. Una persona que recibe una herencia y tiene mucho dinero no tiene necesidad de trabajar, pero trabaja, porque puede multiplicar eso que Dios le dio, porque también ejercita los dones que Dios le dio. Y si no trabaja, vea lo que pasa con las personas que no trabajan. Terminan inventándose una cantidad de males y pecados. Aplica lo mismo. El Señor ya nos dio todo el conocimiento en Él. Pero necesitamos que ese conocimiento se transmita entre unos y otros y se ejercite. Lo que necesitamos para la vida está en el Hijo. Pero para perfeccionar esa obra, Dios permite el ministerio de los hermanos. Pero si esa conexión no es directa de usted con Dios, sino que tiene que recibir la enseñanza de otro, ahí es donde está tergiversado el asunto. Nosotros recibimos la enseñanza unos de otros para que el Señor perfeccione la obra, pero no como una necesidad vital de nuestra unión con Cristo. No funciona así. Y dice ahí que no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces él está hablando claramente acá de que esa venida no tiene por qué causarnos temor. Todos estos juicios, todas estas trompetas, todas estas plagas no nos deben causar temor. Eso es para un mundo pecador que ha rechazado la gracia de Dios. Para los hijos eso va a obrar para perfeccionarlos. Para la iglesia eso va a obrar para perfeccionarla, para pulirla. Va a obrar para que la iglesia tenga una oportunidad de proclamar el nombre del Señor en medio de tanta necesidad. La persecución nunca acaba la iglesia. Siempre hace que la iglesia crezca, se reproduzca y se purifique. Siempre. Entonces, si nos causa temor esas cosas que se vienen, deberíamos revisar el corazón. Yo me acuerdo que en el 2019, como siempre pasa en estas épocas, salen toda esa cantidad de profetas a anunciar bendiciones, que el próximo año va a ser el año de la victoria, el año de no sé qué. Una vez se nos acercó una hermana, una pastora de un lugar y decía, hermano, el Señor me reveló que el próximo año es el año de las posesiones materiales. Y se inventan cada cosa. Pues ella salió muy aburrida con la respuesta que le dimos. Porque nuestro tesoro no debe estar acá. Y el que quiere que se tenga tesoros acá no es el Señor. Entonces, ¿quién le está hablando? Pero salen en esta época y en el 2019 salieron todos los mismos profetas, los pastores, que el próximo año era la bendición, que el próximo año, y se les vino la pandemia. Cerraron todas las mega iglesias, las congregaciones, empresas, negocios, mucha gente quebró, mucha gente la pasó mal. Y aún así en el 2020 volvieron a hacer lo mismo y siguen haciendo lo mismo por esta época. Y yo no le puedo decir cómo va a ser el próximo año, porque el que sabe es el Señor. Pero si usted tiene su confianza puesta en el Señor, en Cristo, el próximo año, todo lo que acontezca va a ser para bendición y para bien, sin importar lo que sea. Uno siempre en estas épocas hace proyectos y hace propósitos. Yo me propongo el otro año hacer esto, el otro, y casi que es una lista a veces de lo que uno se quiere autoimponer, a veces una lista de lo que el mundo le exige y a veces también una lista de cosas que uno quiere cambiar, porque hay cosas que uno quiere cambiar. Y termina el año y uno hace una evaluación y dice, bueno, será el otro año. Muchas veces este no fue. Yo quiero hablarles de un joven que tuvo un propósito muy alto. Vamos al libro de Daniel.
capítulo 1. Ahora piensa en esta situación. Israel se había portado mal con el Señor, había abandonado el pacto del Señor, había dejado de hacer lo que Dios quería, y no es ajeno a nosotros. Nosotros que llevamos un tiempo la vida cristiana sabemos que no tenemos nada que juzgarle a Israel. No nos podemos parar en una posición superior y decir, es que ellos sí. Qué pueblo tan terco, ¿no? Y Dios parece que se place en la debilidad del hombre. Termina uno después de muchos años de creyente como ya planteando si realmente qué propósito se hace, porque a veces uno hace propósitos en su carne y a veces es que Dios pone cosas en el camino que le truncan todos sus planes, porque los planes de Él son diferentes. Una persona que no tiene un pensamiento flexible para cambiar los planes, pues se va a estar todo el tiempo tropezando con el Señor, porque el Señor quiere cambiar los planes para quitarle su fortaleza, porque el Señor se complace en la debilidad del hombre. Pablo era un hombre fuerte, era un hombre poderoso, era un hombre sabio, y dice que a todo eso lo tuvo como basura, porque se da cuenta que el poder de Dios se fortaleciera precisamente no en esas condiciones maravillosas que él tenía, sino en su debilidad. Y se da uno cuenta que es así, tristemente, para uno. Parece que Dios nos se complace en hacernos más débiles, para que se repose en nosotros la vida del Señor y la fortaleza de Él, y tengamos que jactarnos es en Él y no en nosotros. Ahora piensa en esta situación. Daniel está allá con sus compañeros. Era un hombre que parece que tenía una posición de realeza. Es diferente para nosotros, digamos, muchos de nosotros que estamos acostumbrados a luchar y trabajar, y el día a día, pues, a veces la gente que viene de acá y se va para Estados Unidos a hacer lo mismo que hace acá, pero pues allá logran en unos años hacer lo que no hacían acá en años, porque el poder adquisitivo es grande. Pero hay gente que acá tiene cargos directivos, posiciones. Nosotros conocimos una pareja así, se fueron para Estados Unidos y pues eso que hacían acá no les servía allá, y allá les tocó irse a lavar baños, a lavar platos, a hacer lo que hace todo inmigrante allá, y pues no se aguantaron porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos tenían acá una buena posición y pensaron que esa buena posición allá y ese título pues allá les servía, pero realmente no les sirvió. Ahora piensen que estos eran personajes de la realeza y los cogen presos, y para el resto del pueblo tal vez a algunos hasta les mejoraría la condición, porque ya no había tan terrible, que viene un nuevo gobierno, un nuevo régimen, y de pronto hasta tiene mejores políticas. Puede pasar, pero a ellos no les mejoró la situación, están presos, son nobles y están presos. Y eran jóvenes también. Usted, el joven, tiene una cantidad de expectativas, de sueños del futuro, y viene un imperio y lo coge preso. Dice el capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y todo esto dice que Dios lo entregó en su mano. Y ahorita hay mucho creyente que cree que toca votar por este porque este es el hombre de Dios. Mezclando la política. Ya la iglesia tuvo en el concilio de Nicea una prueba de que era hacer un matrimonio de la política con el Estado. Eso no funciona y nunca ha funcionado. Dios entrega a veces las naciones a gobernantes malvados para juzgar esas naciones, por amor a esas naciones, para que esas naciones se enmienden. Dios nos entrega a veces a situaciones difíciles por amor a nosotros, para disciplinarnos, para corregirnos y para que aprendamos. Entonces esos profetas que andan profetizando que todo el tiempo a usted le va bien y que todo el tiempo a la nación Dios la va a bendecir, sin importar lo que haga, son falsos. De todas maneras a ellos les llegó el juicio de Nabucodonosor. El Señor entregó a Israel en manos de ese rey y él los tomó presos. Y dijo el rey Aspenaz, versículo 3, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. De todas maneras, pues, a ellos les fue un poco mejor, pero estaban presos. De todas maneras, ellos ya iban a servir a un pueblo enemigo, iban a servir a un imperio enemigo, y dependía de su comportamiento que iban a ser evaluados por un rey extranjero. Y el rey manda que les den ración de la comida del rey. No sabemos cómo era esa comida del rey y el vino del rey. Pero los judíos tienen unas costumbres muy rigurosas en cuanto a la alimentación que están basadas en la escritura. Y seguramente muchas de estas cosas que los babilonios comían transgredían esas normas. El versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea que era algo que había en esa alimentación que lo contaminaba, y él entendía que lo contaminaba. Pero Daniel propuso en su corazón eso. ¿Qué tenía a la mano Daniel? Un plato de comida, no tenía nada más. ¿Qué tenemos a la mano nosotros? Nosotros esperamos que Dios nos use por allá en cosas grandes, y cuando yo por allá esté predicando y esté por allá haciendo cosas. Y en lo que usted tiene día a día, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está llevando? Daniel tenía un plato de comida y dijo, no voy a comer esa comida. Era todo lo que él tenía a la mano para servir a Dios, para administrar las cosas de Dios. Dijo, no voy a comer eso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Porque es el hombre natural que confía en lo que ve. Él dice, usted deja de comer la comida del rey, pues usted se va a delitar. Y si usted deja de hacer las cosas así como tenemos que hacerlas, usted no va a funcionar. Y este mundo cada vez exige más que transgredamos las normas de Dios y lo que Dios desea que hagamos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara seguramente que todo lo que comían ahí de carne era contaminado. Habían unos animales que ellos no podían comer. Y seguramente que la única alternativa era comer legumbres. Algunos dicen que esto es un llamado al veganismo y al vegetarianismo. Pero si usted lee objetivamente toda la escritura, se da cuenta que si hay algo muy alejado de la dieta bíblica es el vegetarianismo. Claramente se comía carne. Es absolutamente evidente. Pero seguramente en este contexto, lo que comían ahí de carne en los platos del rey, todo lo contaminaba, según la ley. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces él solamente hizo ese propósito, no contaminarse con esa comida. Independientemente de los propósitos que usted tenga este año, que algunos son necesarios, claro, usted tiene que tener propósitos en su área laboral, en su estudio, capacitarse más. En su vida personal hay cosas que se tiene uno que corregir. Eso está bien. Pero hay un propósito más alto. No contaminarse con la comida del rey de este mundo. No contaminarse con las cosas como el mundo las hace.
El Señor tiene un método y una manera de hacer las cosas. Y una forma de hacer las cosas. Y quiere un pueblo santo para Él. Y Daniel lo entendió y lo creyó. Y Dios lo exaltó. Le sirvió a 3 reyes. Y como él sabía que su servicio era a Dios, no temió decirle a esos reyes cuando debía amonestarlos. Aunque eso le costaría la vida. En una ocasión lo echaron por allá a un foso de leones. Y decía un amigo mío, pues con esos leones yo creo que Daniel durmió ahí calientico. Porque los leones tienen una temperatura corporal superior a la del ser humano. No le pasó nada. Pero aunque le hubiera pasado, él había determinado desde un plato de comida que no se iba a contaminar. Y mantuvo esa determinación toda su vida. Eso es un propósito para este año, hermanos. Más allá de todos los propósitos individuales. Porque veremos la provisión de Dios solamente si hacemos las cosas a la manera de Dios. Y para aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que dejar de hacerlas a nuestra manera, con nuestra fuerza. Porque el único que quiere ser exaltado es el Señor en medio nuestro, no nosotros. Y mire lo que pasó con ellos. El 16, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vino por gracia de Dios. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Pero si no está la gracia de Dios, entonces es un propósito que podamos ser libres de toda contaminación, que sirvamos al Señor de corazón y que sea el Señor glorificado en nuestra vida. Y se los puedo asegurar con toda certeza, porque sé que es así y lo he vivido. Dios se encarga de exaltar y confirmar eso, porque es su gracia, no somos nosotros. Termina este año, hermanos, que es un año del calendario gregoriano, no es el calendario del Señor, pero es bueno esos ciclos, porque la mente en alguna manera, Dios creó los ciclos de la naturaleza. El día, la noche, las estaciones, los ciclos de la luna, la vuelta al sol, todo tiene un ciclo. Y estos ciclos son buenos porque en alguna manera nosotros podemos entender que como cada día las misericordias del Señor son nuevas, hay una nueva oportunidad para hacer lo que Dios quiere y para dejar atrás el pasado a lo que hemos hecho, con nosotros y con nuestros hermanos, cubriendo la necesidad, porque no van a saber de nosotros sino por el amor, porque en esto conoceréis que sois mis discípulos en que os améis unos a otros. Sobre toda cosa que prime el amor.